Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la forma de guardar en un archivo un objeto que tengas en memoria y después en algún otro momento tomar ese archivo y recuperar su estado. Este proceso posiblemente tú lo hayas hecho de alguna forma, posiblemente hayas creado archivos, digamos que secuenciales, archivos de texto, en el cual vas añadiendo la información línea a línea. Posiblemente ya lo hayas realizado. Pero si no es así, no te preocupes. En este momento, digamos que vamos a hablar de una técnica un poquito más avanzada que corresponde a la serialización de un objeto. De acuerdo a la documentación de Microsoft, nos dice lo siguiente. Es el proceso de convertir un objeto en una secuencia de bytes para almacenarlo o transmitirlo a la memoria, a una base de datos o un archivo. Entonces, lo que tenemos que saber en este momento es que tenemos un objeto en memoria y con alguna característica o técnica de Java lo vamos a guardar en un archivo. Su propósito principal es guardar el estado de un objeto para poder volver a crearlo cuando sea necesario. El proceso inverso se denomina deserialización, es decir, cuando ya cogemos el archivo y lo convertimos a un objeto, ya ahí estamos haciendo el proceso de deserialización. Vámonos al código, vamos a hacer un ejemplo demasiado básico de cómo funciona. Supongamos en este punto que tengo algunos objetos creados. Pensemos en este formulario sencillo. Es un formulario como tal que es de prueba. Aquí vamos a escribir algo y lo que vamos a realizar es que cuando nosotros cerremos el formulario, el dato que se encuentre escrito se almacene. Y cuando nuevamente cargue el formulario, entonces esa información debe aparecer en la caja de texto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces vamos a utilizar una clase que les dejaré en la descripción, que lo que hace es serializar y deserializar un objeto. Quiero explicarle de forma básica qué es lo que hace. Esta clase tiene un método que se llama serializar objeto, que recibe una dirección de almacenamiento como tal del archivo y recibe el objeto que va a ser almacenado en ese archivo. Aquí se abre un archivo, se abre la forma como se escribe un archivo y en esta línea, la línea 18, se realiza la escritura de ese objeto. Aquí se está trabajando con un try catch y cuando se termina todo esto, esos recursos se cierran, es decir, el archivo que se utilizó para escribir es cerrado con el objetivo, obviamente, de no bloquear el correspondiente archivo. Y este método es sencillo. Basado en una dirección de un archivo, convierte ese archivo a un objeto equivalente. Debería ser del mismo tipo que utilizamos para la escritura. Aterricemos eso en este momento. Cojamos nuestra clase de prueba y hagamos lo siguiente. Eventos, colocamos que cuando se cierre el formulario, es decir, vamos a colocar aquí el evento closing, vamos a decir que serializar objeto, punto, vamos a guardar estado.dat, en ese archivo vamos a guardar lo que se encuentre escrito en la caja de texto. Aquí vamos a colocar txt texto. Vamos a colocar que lo que se encuentre escrito allí va a ser almacenado. Get test. ¿Qué quiere decir? Que con solo nosotros hacer esto, cogemos nuestro objeto txt, le cogemos, digamos que lo que se encuentra escrito y lo que se encuentra escrito que es de tipo string, es una cadena de caracteres, lo podemos almacenar. Debemos considerar que solamente podemos serializar objetos que implementen la interfaz serializable. ¿Y cómo sabemos que un objeto cumple o implementa esa interfaz? Le damos, por ejemplo, string. Yo aquí evidencio que implementa serializable. Si tú quieres almacenar un objeto que creaste, obviamente una clase tuya personalizada, debes hacer que implemente serializable. Ahora vamos a evidenciar cuál es el comportamiento. Mientras, hagamos en este punto una ejecución sencilla, correr archivo, acá vamos a escribir, hola mundo, y cerramos. Cuando cerramos, se genera este evento y por lo cual lo que está escrito se escribe en este archivo, estado.dat. Aquí, como no le coloco una dirección absoluta,
se guarda en el mismo lugar en donde se está ejecutando nuestro código. En este caso es el lugar del proyecto. Y miren que aquí aparece estado.dat. Fue este archivo. Si yo le doy doble clic, aquí podríamos no evidenciar nada, digamos que por la forma como está abierto el archivo, que es de forma binaria y digamos que esa información no se puede evidenciar de forma rápida. Si yo me voy directamente, por ejemplo, acá a mi gestor de archivos, vamos a buscar el ejercicio serializar, vamos a abrir, por ejemplo, acá, clic derecho, editar con bloc de notas, evidencien que aquí de alguna forma está escrito con algunos caracteres especiales. Esto no es para que nosotros lo editemos manualmente. No es el propósito. Entonces, continuemos. Ya en este punto tenemos guardado nuestro texto. Guardamos fue un string. Entonces, cuando cargue nuestro formulario en una próxima ocasión, debemos decir, ok, yo ya tengo guardado ese archivo. Voy a coger la clase serializar objeto.deserializar y voy a decir cuál es el nombre del archivo que debería existir. Sería estado.dat. Y ese estado.dat lo voy a convertir a una instancia de la clase string. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando hice la serialización, yo utilicé un string. Debo hacer la conversión del mismo tipo con el cual fue escrito, porque no tiene sentido que escriba en texto y vaya a recuperar en algún otro objeto o en algún entero y demás, no tiene sentido. Entonces, esto podemos colocar aquí string texto recuperado. Y ese texto recuperado lo podríamos mostrar en pantalla asignándoselo a nuestro componente. Texto recuperado. Listo. Esta es una forma sencilla de realizarlo. Le doy ejecución al formulario y evidencien todo esto. Hola mundo. Hola mundo. Vamos a cerrar. Allí se tuvo que haber guardado porque le colocamos en el evento de cerrado de la ventana. Le damos nuevamente clic derecho, correr archivo y evidencien que ya aparece hola mundo, hola mundo. Entonces, podemos guardar en un archivo cualquier tipo de objeto que implemente serializable. Pero, y entonces, Belisario, si yo quiero guardar el estado de mi programa, ¿cómo lo podría hacer? Entonces, vamos a enfocarnos en algo. Pensemos que tenemos una ventana, por ejemplo, esta, que tiene un listado de productos. Tú debes saber que lo que quieres almacenar en un archivo debe estar unificado en una clase, en un objeto con variables de instancia, no variables de clase. ¿A dónde voy con esto? Que yo sé que bajo mi estructura yo tengo acá en la clase general, tengo unas propiedades, por ejemplo, tengo un listado de productos. Esto, como pueden evidenciar, es una propiedad privada, pero no es estática. Las propiedades que son estáticas, recuerden que son propiedades de clase. Esas no se serializan, tienen que ser propiedades o atributos de instancia, como en este caso. Yo tengo este campo creado. Es decir, que si yo mando a serializar esta clase, este objeto, él me va a guardar esta información. ¿Cómo sería la forma entonces de hacerlo? Sería de la siguiente. Yo le puedo decir, ok, este es un objeto que yo tengo con la implementación de serializable, debe tenerla, porque si no, no podemos escribirla. Yo digo lo siguiente. Si yo mando a guardar este objeto, yo voy a decir serializar objeto, punto serializar objeto, coloco el nombre del archivo con el cual yo quiero almacenar la información y coloco this. ¿Qué significa this? El objeto que estoy, digamos, ejecutando, que está haciendo uso del método. Entonces yo digo aquí, vamos a serializar. Ok, ¿qué sucede? Que en algún otro momento yo digo, aquí yo serialicé fue un objeto general. ¿Qué quiere decir? Que si yo en otro momento quiero recuperar el estado de mi objeto, debo recuperarlo entonces con general.class y asignárselo a alguna variable de contexto.
¿Cuál es el funcionamiento entonces general? Sería el siguiente: formulario de producto, correr archivo y evidenciamos lo que ocurre. Aquí tenemos algunos datos. Yo voy a modificar, por ejemplo, cinta, editar, y voy a colocar cinta 33, acá voy a colocarle un 233 y acá un 33 para que se evidencie el cambio que se dio. Le doy guardar. Cuando lo doy guardar, aquí evidenciamos que cambiaron los datos. Si yo cierro, al momento de cerrar, ¿qué está ocurriendo? Revisemos lo que está ocurriendo. Eventos, Windows Closing. Yo estoy diciendo, el objeto general que se encuentra en un ambiente de contexto, digamos que de global, voy a guardarlo. Y aquí dice, ok, estás guardándolo en el archivo estado producto.dat, que debería estar relativo al proyecto. Por ejemplo, me meto aquí en Files y aquí dice estado productos. Y sería la instancia que está ejecutando el método. En otro momento, ¿qué ocurre? Cuando el programa nuevamente corre, yo hago una comprobación aquí y digo, ok, yo voy a colocar un objeto estático, un campo estático que corresponde al objeto que quiero almacenar o corresponde al estado del programa. Voy a iniciar los datos y llamo a este método y digo lo siguiente: deserializo el objeto. Obviamente, si el archivo existe, lo va a deserializar y si tiene datos válidos. En caso contrario, no lo va a hacer. Si no lo hace, sucede que entonces temporal general se convierte en una referencia a null. Y aquí yo hago una construcción directa de crear, digamos que unos datos de prueba. Pero en caso contrario, si se dio la deserialización, ¿qué va a ocurrir? Yo lo asigno aquí a mi variable general. Y en este punto ya lo tengo. Si yo vuelvo a correr el formulario de producto, ¿qué voy a evidenciar? Miren, lo que hicimos antes ya se evidencia. Totalmente se evidencia sin ningún inconveniente. No, que yo quiero crear un nuevo producto. Vamos a crear un nuevo producto por acá. 1000, stot 25, guardar. Allí se creó. Guardamos. Volvemos a cargar nuestro aplicativo. Que por cierto, miren que acá ya tengo un pequeño log que dice cargando datos del archivo cuando se va a cargar, digamos que el formulario. Aquí dice cargando datos del archivo y evidenciamos XXX 10.025. Entonces, conclusión con todo esto. Si usted en algún momento le interesa guardar algún objeto en un archivo, pueden utilizar esta clase de forma sencilla, que lo que hace es, a través de un objeto serializable, lo escribe en un archivo. Y de forma inversa pueden tomar la dirección de ese archivo y mapearla a una instancia del objeto. Muy importante saber que si ustedes quieren persistir objetos propios, esos objetos propios deben implementar serializable y evidencien que este objeto, que es un bin propio con nombre producto, yo le coloqué implementan serializable. Es decir, estamos indicando que ese objeto puede ser convertido, digamos que a código, para transferencia de un archivo. Este proyecto lo pueden ver en la descripción, e incluso lo que a ustedes les interesa totalmente es utilizar esta clase, la cual permita serializar un objeto y deserializar un objeto. Tengan en cuenta que ese objeto que van a serializar o deserializar debe ser el que a ustedes les interesa recuperar. Si tienen 1, 2, 3, 4, 5, n campos que necesitan guardar en un archivo, entonces lo que les recomiendo es que hagan una clase que contenga todos esos campos para que la clase sea la utilizada en el proceso de serialización. Y al momento de hacer el proceso inverso, que es convertir de archivo a su objeto, a una instancia, entonces todos los datos van a ser recuperados. Estoy atento a cualquier inquietud o duda que tengan sobre el video. Aquí les dejaré también una clase en vivo sobre esto que le acabé de hablar de una forma muy rápida, de una clase en vivo totalmente hablando sobre este tema. Dale like si el video te gustó, compártelo si es así, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en un próximo video. Bye bye.